La información es poder, eso está claro, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas se nos lleva ocultando cosas realmente importantes durante decenas o siglos y engañándonos. Yo tengo aquí una serie de cosas que he anotado de no información o malinformación, ¿no? Por ejemplo, atentados auto preparados o consentidos, supuestas pandemias, la gripe A, la porcina, la aviar, la última, la del ébola, chemtrails, programa HARPS, ley del Codex Alimentario, fenómeno OVNI, tanto el procedente de los nazis como extraterrestres, avances muy importantes y curaciones espectaculares en medicina, en genética, descubrimientos en neurociencia, neurobiología, y justo lo contrario, vacunas y medicamentos que son tremendamente peligrosos, que sin embargo se suministran a sabiendas del riesgo que conllevan. Arma electromagnética, física hiperdimensional, EDMON, técnica de modificación ambiental, crisis y guerra provocada, control casi total de la población, sobre todo lo que tú hablabas, haciendo que nosotros mismos nos controlemos con dispositivos móviles que metemos en nuestra casa, y la cantidad, yo entre otras cosas era auditor de protección de datos, ¿no? Y me llamaba la atención cómo los niños, cómo los padres ponen fotos de los niños en Facebook, no se leen las condiciones y están compartiendo las fotos de tus hijos, ¿no? Y toda esa información está en poder de todos, ¿no? Por no hablar de energía renovable, de coches sostenibles, de Nikola Tesla, de energías libres, en fin, la mayoría de los grandes hechos históricos están manipulados, pero para mí lo más importante de todo, que se nos ha ocultado durante milenios, es quién realmente somos. Eso estaba en el corazón y en el alma de las personas, quién realmente somos. Y estaba en textos de la Biblioteca de Alejandría, está en archivos secretos vaticanos, habrá textos por ahí escondidos en monasterios de la India, del Tíbet y tal. Pero para mí, de todo ese conocimiento oculto que se nos tiene restringido, lo más importante es quién realmente somos. ¿Quién realmente somos? Sí, es la pregunta que os hago, según vosotros. Yo, antes de nada, yo creo, te voy a hacer una matización, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Sí. Yo cuando hice mi tesis doctoral sobre economía de la comunicación, descubrí que esa frase que tú has dicho, la información es poder, no es verdad. La información no es el poder. El uso. La comunicación es el poder. Si tú tienes mucha información, claro, pero no puedes comunicarla. Claro. La comunicación, creo que estás de acuerdo, sí, porque en realidad ratifica, sí, claro, lo que has estado diciendo, ¿no? Claro. Que se tiene mucha información, pero si está aquí guardada, bueno, tú la tienes guardada. Quien la tiene el poder. Sí, pero porque decides no comunicar. Eso es. O sea, tiene el poder de no comunicar esa información, ¿no? Bueno, llevas razón y en la economía hay una cuestión muy interesante. La primera economía tiene un sujeto económico muy claro. En la economía clásica eran los grupos sociales, las clases sociales. Los primeros economistas, grandes economistas, David Ricardo, Malthus, por ejemplo, que eran parlamentarios, discutían en el Parlamento defendiendo claramente unos a los terratenientes, a los industriales, ¿no? Y concebían la economía, siguiendo aquella sociología primitiva de aquel tiempo, ¿no?, como un conflicto de clases sociales. Marx luego un poco lo dibuja con más finura, pero en realidad no era una idea marxista solo, era una idea de filósofos y economistas anteriores, ¿no? Y lo que luego se llamó la economía neoclásica, que es o la economía marginalista o liberal, que es un poco de donde bebe hoy día el pensamiento económico dominante, ¿qué cambia? Cambia más cosas, pero sobre todo cambia el concepto del sujeto económico. Y entonces aparece el homo economicus. El ser humano, el sujeto de la economía no es ahora el ser humano, las personas, los grupos sociales, sino una cosa abstracta en el sentido auténtico de la palabra abstracta, porque es una abstracción, y del ser humano, que somos un ser complejo. Yo creo que eso a cualquiera, en fin, no hace falta que se discutiera mucho para estar de acuerdo. Somos seres complejos con muchas dimensiones, como que se le estirpa, ¿no? Y dice, no, lo que le interesa a la economía es una dimensión, porque el ser humano es, de todo eso se le quita la ética,
el sentimiento, el dolor, la fatiga, el amor, en fin, lo que al fin y al cabo nos hace más o menos felices y por lo tanto lo que realmente tendríamos que procurar desde la economía que funcionara bien, nada, eso lo quitamos. Y nos quedamos con lo económico, lo económico. ¿Y qué es lo económico? La elección. Hay recursos escasos y por lo tanto usted tiene que elegir. Y tiene usted que elegir con un criterio que es el de maximizar su utilidad si es una persona o su beneficio si es una empresa, el homo economicus. O sea, convierte, como tú bien dices, al ser humano, en este caso, en una especie de agencia maximizadora. Es una cosa que no sabemos bien si es cosa o persona, persona no, porque una persona obviamente es algo más que un proceso, una máquina de elegir. Es decir, cómo la economía cuando va a cambiar de paradigma y va a llevar la atención de los problemas a otra cosa, lo primero que haces es cambiar la definición de ser humano. Y efectivamente, los alumnos lo que estudian cuando el primer día entran en las facultades de economía, si no han tenido la suerte o la mala suerte de que le dé clase a alguien como Emilio, como yo, como algunos raros, pues es, bueno, o si no van a la biblioteca, ¿no? Y leen a Amartya Sen o a otros premios Nobel de Economía, ¿no? Porque esto tampoco lo decimos cuatro locos, ¿no? Pues lo primero que ven es que efectivamente que el sujeto económico es el que maximiza. Yo soy el que maximiza. Yo cuando estoy con mi hija, con mi hijo, con mi mujer, con mi madre, me dedico a maximizar o me dedico a hacer todo lo que yo pueda para que vivan mejor. ¿Y la economía qué es? Oikos nemos. Su origen etimológico es administrar lo doméstico, no la casa, como a veces se dice, no la casa, porque la casa tiene un concepto como muy material. Lo doméstico es todo lo que hay alrededor mío para que yo viva, y lo que hay alrededor mío es un vaso, el agua, un teléfono, pero también las personas, el afecto, el cariño, la vida, el sufrimiento. Eso forma parte de lo doméstico. Si a ti te preguntan, a ver, en tu casa, entre comillas, en tu ámbito doméstico, ¿qué hay? No dices solo, pues hay una nevera y dos lavadoras, no, te dice, pues está mi niña, mi niño, mi madre, mi tal, mi mujer, mi hermana, ¿no? Porque eso es lo que ocupa tu vida, ¿no? Pues eso es el cambio que también se hace en la economía, y llevas razón. Cuando la economía se va a convertir en un instrumento de dominio, lo primero que tiene que hacer es que el ser humano, en esa economía, podemos hablar en esa política o en lo que sea, no se identifique como lo que realmente es y que se crea que es otra cosa. En eso consiste también la desnaturalización de la vida y de la economía. La economía es un fraude. Lo decía Galbraith en su último libro, ¿no? La economía se ha convertido en un fraude, por muchas razones, pero empezando porque ponen como elemento central del análisis económico a un ser que no existe. No existe. Se empeñan ahora los economistas experimentales en hacer experimentos para decir, no, el ser humano maximiza. Hombre, pues claro que sí, hay aspectos de nuestra vida en los que necesariamente tenemos que maximizar, pero eso no es nuestra vida, ¿no? Hablando de información y de comunicación, leía recientemente un artículo acerca de una gran corporación norteamericana que, mientras que escuchaba a Juan, además de escucharte, he hecho un esfuerzo por recordar el nombre, pero no recuerdo. Es una gran corporación norteamericana que ha ido acumulando toda la Big Data, toda la base de datos virtual, con el objetivo de estratificar a la sociedad norteamericana en grupos sociales que rompen por completo las perspectivas de clases históricas. Y tiene clasificada a 300 millones de norteamericanos, es decir, quitando a niños o a personas muy mayores, todos los demás están perfectamente clasificados en 70 estratos sociales. Y a su vez esa información la vende a quien lo necesita. Por ejemplo, uno de los grandes compradores de esa información son los partidos políticos.
que a través de esa información pueden conocer perfectamente cada mensaje que dan, cómo afecta a cada uno de esos colectivos que están a su vez perfectamente cuantificados. Me llamó la atención como cosa curiosa que el number one, es decir, la parte más alta de esa gran cadena de 70 estratos sociales, la conforman personas de entre 36 y 45 años, casados, mayoritariamente sin hijos, que se levantan muy temprano para hacer deporte y que tienen como afición fundamental ver una serie de televisión cuyo nombre no recuerdo, lo siento, no me acuerdo el nombre de la corporación y tampoco recuerdo el nombre de la serie. Pero me resultó muy curioso que esta corporación exista, es decir, no es algo que tenga que ver con ciencia ficción, no es algo que tenga que ver con una especulación, no, existe actualmente, ¿no? Yo conozco de primera mano a personas que a nivel mundial tienen 16.000, 18.000 empleados que se dedican a recoger información y a venderla a grandes grupos y por segmento de población y con muchísimos beneficios, y conozco personalmente. Y lo más curioso es que en ese tratamiento de la información, el paso que están ahora intentando gestionar es el paso desde la acumulación del elemento objetivo a el elemento prereflexivo, que curiosamente conllevaría, dentro de la mutación en la que yo insisto mucho, un sistema que empieza a atender cada vez más a las emociones, pero para vaciarte de ellas. Es decir, no las emociones para dar un salto desde el punto de vista de vivir de otra forma, sino de ser consciente que el ser humano todavía al menos tiene emociones y cómo trabajo esas emociones antes incluso de que el propio ser humano pueda ser consciente de que tiene esas emociones. De ahí lo de prereflexivo. Es muy evidente, y los tres que estamos en la mesa, las personas que nos siguen en este programa, lo hemos podido comprobar, que cada vez se publicitan más productos con las emociones. Aparece en la tele un coche. Lo de menos quizás son las características en sí, en sentido estricto del coche. De hecho, suele aparecer en letras estas pequeñitas que no da tiempo de leer, que es lo que te vende una emoción. El coche por un determinado paisaje, con unas determinadas sensaciones. Por ahí, ¿no? Es por lo que te están vendiendo. Te venden unas vacaciones. Normalmente no entran en muchos detalles sobre el lugar exacto al que tú vas a llegar, cuál es su cultura, su gastronomía, sus monumentos. No. Lo que te dan son también unas perspectivas, una determinada playa, unas determinadas luces que hacen que emotivamente tú realizas la compra, ¿no? El momento en el que estamos viviendo entre comunicación e información es un momento igualmente de tensión, intentando dar este salto, intentando que incluso se pueda conocer de ti cosas que tú mismo no tienes muy claro de ti. Por ejemplo, ya que tenemos estos aparatos delante, se ha puesto muy de moda el me gusta, y en redes sociales es muy normal el me gusta. Cuando tú pulsas el me gusta, ¿realmente ha habido siempre en ti un acto consciente en relación al pinchar el me gusta? O a veces se está pinchando el me gusta desde un subconsciente, vamos a llamarle así, que tú mismo no tienes muy claro. Pero lo cierto es que en el momento en el que has pinchado me gusta, ese me gusta ya está en la red, ese me gusta ya está en la información. Por cierto, asociado a ti, pero a su vez asociado a todo el grupo de personas que están dando ese me gusta. Eso proporciona una información enormemente valiosa para empezar a trabajar lo que es ese ámbito de las emociones que es prereflexivo. Y quizá le interese menos a Juan, pero seguro que a ti, Enrique, que como yo te manejas más en el ámbito de temas de conciencia con personas que conocemos, personas que están en terapia, hay un elemento digno de tener en cuenta. Este sistema que intenta vaciarnos de emociones, convertirnos en esta especie de esqueleto al que ha hecho perfectamente referencia Juan, sin embargo es consciente de que aún el ser humano, por muy sujeto, sometido que esté y que sea, sigue teniendo esas emociones. Y esas emociones muchas veces se viven en clave de desequilibrio, en clave de depresiones, en clave de que la vida ha dejado de tener sentido, en clave de que no me encuentro bien conmigo, el mundo de las emociones. Y este nuevo capitalismo, donde las emociones le importan un bledo, es curioso que está atendiendo mucho a las emociones, pero claro, no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista de decir, bueno, estos son como desarmonía que se está provocando por el propio manejo del sistema y que tenemos de algún modo de controlar. Y yo lo que me estoy encontrando a muchos amigos que desde el corazón, y por favor nadie lo entienda como crítica, sino simplemente como un análisis en conciencia de lo que está ocurriendo, estas personas llegan, estas personas con sus desajustes emocionales, y estos amigos míos, con sus terapias y con el corazón por delante, lo que hacen es ajustarle una serie de tuercas que lo que hacen es precisamente ponerlo otra vez en condiciones de que vuelvan al engranaje,
Venga, tú has venido a mí desarmonizado, con las emociones hechas polvo, que si las negativas, que si las positivas, bla, bla, bla. Yo tengo unas técnicas y las voy manejando, y cuando ya tú estás armonizado, venga, otra vez al mismo engranaje. Es decir, que lo que hacemos en definitiva, y yo me lo he planteado incluso, ¿no?, con el tema de lo que comparto, de charlas y demás, de que tenemos que ir más allá, es decir, porque si no vamos más allá, lo único que estamos consiguiendo en definitiva es convertirnos en otros peones más, en otros instrumentos más del sistema, reajustando aquello que el sistema disloca, pero para que vuelva precisamente al sistema, ¿no? De ahí la importancia de mantener encuentros, de mantener charlas como la que estamos manteniendo, ¿no? Que se trata de ir más allá. Forzosamente tenemos que ir más allá del sistema. Esto no puede ser estar siempre dándole vuelta a lo mismo para que el sistema se nutre incluso de nuestra lucha, se nutre incluso de nuestro descontento y se nutre incluso de nuestras emociones. Y por último, antes hablábamos de, o ponía sobre la mesa el libro de Orwell, 1984. Los dos recordaréis el Ministerio de la Verdad, que se encargaba de que fuera verdad lo que el Ministerio consideraba oportuno. De tal forma que si los malos son los de Eurasia, ahora el Ministerio de la Verdad convertía en malos a los del otro lado y ya los de Eurasia pasaban a ser amigos, y además que siempre lo han sido. No es que haya habido un cambio, no es que siempre han sido amigos. Y ellos manipulaban la información, incluso haciendo un barrido histórico de todas las portadas de periódicos, de todo lo informativo, para cambiar la verdad, ¿no? Hoy día el sistema también ha dado un salto espectacular al respecto. Ya no necesita hacer algo tan burdo como eso de maniobrar, manipular lo escrito, lo editado audiovisualmente. Ahora lo que ha convertido es la información en algo tan absolutamente masivo que las personas que recibimos la información y que vivimos en ese mundo de comunicación y de información continua, no tenemos memoria. De ahí precisamente a que se puedan sacar unas vacunas para la gripe a los 3 años para la B, a los 3 años para la C y los años que hagan falta, porque no existe memoria. De ahí que se puede estar permanentemente manipulando a la gente de la forma que tú has comentado, con multitud de ejemplos, porque es que estamos perdiendo la memoria. La información, por decirlo de alguna forma, exige un encuentro interior con ella. Y si no es información ni es comunicación, es otra cosa, se transforma en ahora llueve y ahora deja de llover, pero ya no me acuerdo cuándo ha llovido, cuándo ha dejado de llover. De la misma forma que estamos siempre creyendo que los veranos son más calurosos que nunca, que los veranos son más fríos que nunca. ¿Qué tontería estamos hablando, no? Pues nos está pasando algo semejante. Y todo el mundo digital, todo este mundo de la información, donde todo es plano, donde todo es rapidísimo, donde todo está al acceso, curiosamente no está permitiendo el reposo, que es donde está la clave de la sabiduría, ¿no? Está alentando precisamente lo contrario, ¿no? La falta de reposo y por tanto la falta de sabiduría, ¿no? A mí me gustaría añadir o complementar lo que tú acabas de decir, porque creo que es muy interesante conocerlo y porque permite abrir una puerta para hablar quizás en otro momento de alternativas, ¿no? Un economista que ha estado siempre muy mal visto, Marx, decía una frase que a mí me pareció muy sabia, ¿no? Y es que decía, la producción, puede parecer un juego de palabras, pero es fácil seguir. La producción no crea solo un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. Y en los últimos 70, 80 años lo hemos visto y se confirma lo que tú has dicho. Y me interesa subrayarlo para que se entienda también el porqué de algunos cambios en la humanidad, ¿no? Cuando se producía, desde principios del siglo XX se empezó a producir en masa, la tecnología que había era capaz efectivamente de producir mucho de lo mismo. Henry Ford, el productor de coches, decía, yo puedo producir un coche del color que quieran mis clientes, con tal de que sea negro. Producía mucho de lo mismo. El mismo coche negro, miles y miles de unidades. No pasaba nada porque la gente no tenía coche. Era como aquí cuando se vendía el Seillas, ¿no? Que uno pedía el Seillas y venía al año siguiente, ni se te pasaba por la cabeza. Vamos, yo no lo viví, ¿no? Nosotros no lo vivimos, nuestros padres quizás, pedir el color, era el que viniera.
Si tardaba año y medio en venir, si venía el coche, pues el que te diera, ¿no? Era una producción en masa para el hombre masa, pero ese hombre masa eran seres humanos de multitudes, de colectivos, y el consumo permitía identificarte con los demás, porque los demás tenían lo mismo que tú, porque entrabas en la casa del otro y tenía la misma lavadora, hombre, si eras del mismo estrato social, de la misma clase, del mismo grupo social, tenías el mismo coche, tenías la misma lavadora, y entonces eso creaba esa sensación, ese espíritu de grupo, que era lo que también permitía que hubiera reacciones de grupo frente a los problemas que hubiera. En los años 70, antes, en realidad 60, empieza a saturarse el mercado. Ya la gente tenía, todo el mundo lavadora, ya tenía coche negro, ya tenía frigorífico, los mercados se saturan. ¿Cuál es la solución cuando un mercado se satura y ya la gente tiene mucho de eso? La diferenciación. Ahora ya no se trata de colocarte un coche del color que sea. Como ya tienes un coche, ahora te voy a vender el segundo o a lo mejor el tercero de la familia, pues lo que tengo que hacer es vincular el objeto con algo que lo diferencie, bien materialmente o bien psicológicamente, que tú creas que estás comprando otra cosa distinta, aunque en realidad sea lo mismo. Entonces, por eso la envoltura, lo que como tú decías, la envoltura de la cosa cobra más importancia que la cosa, y efectivamente se desarrolla el marketing, la imagen de producto, que es lo que la producción utiliza para vender como si fuera diferente lo que en realidad es idéntico en su forma o en su interior. Y lo interesante aparece cuando esa forma nueva de producir de manera diferenciada por medio de nuevas tecnologías, porque la tecnología anterior no servía. Entonces, cuando el mercado se satura, se ponen en marcha estas nuevas tecnologías de la informática, las telecomunicaciones, que efectivamente permiten producir just in time, como en Japón, los coches, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si tú estás tratando de vender un producto porque es diferente, entonces tú necesitas un consumidor que lo que aprecie sea la diferencia. Es decir, que lo que busque en el consumo sea reforzar la idea de que quiere ser diferente del que está a su lado. Y eso lleva no solo a producir un objeto material que sea o que aparezca, sea o no realmente como diferente, es decir, Colón lava más blanco que el otro. En realidad son los mismos polvos los que hay dentro, pero te hacen creer que justamente este, lava mejor. Luego tú estás dispuesto a comprarlo y además a pagar medio euro más. Pero claro, eso tiene que ser sobre la base de que consigas al mismo tiempo que los consumidores, como digo, lo que busquen sea diferenciarse del otro. Y ahí, fíjate, está la clave de cómo una manera de producir diferente crea una sociedad distinta, una sociedad de individuos buscando la diferenciación, de individuos que lo que buscan, lo que aman, lo que valoran, lo que persiguen es ser diferentes del otro. Y cuando tú ves que la sociedad se ha convertido en una suma de individuos que lo que van buscando es ser distintos del otro, lo que ocurre es que consiguen ser distintos del otro, porque no son distintos del otro, pero se creen que son distintos del otro. Y si yo soy distinto de ti, pues no tengo que ir de la mano contigo a resolver el problema que tenemos delante, porque ni siquiera me voy a dar cuenta de que tenemos el problema diferente. Lo mismo que yo me creo que por el hecho de llevar un pantalón distinto a ti, o de tener un coche que en lugar de las llantas de una manera las tiene de otras, soy ya diferente, cuando en realidad somos lo mismo. Pues lo mismo que me ocurre eso, no puedo nunca llegar a entender que si tú estás en el paro es por la misma razón por la que yo estoy en el paro, es decir, porque hay unas políticas que están generando paro. ¿Y qué me creo? Que para salir del paro lo que tengo que hacer es diferenciarme de ti, hacer más cursos, hacer más máster, ser más empleable, cuando en realidad para combatir el paro lo que tendría que hacer sería: oye, Emilio, que nos han colocado en el paro, vamos a la calle, vamos a organizarnos, vamos a darle respuestas a esto, ¿no? Y frente al sujeto individuo, que tú has descrito ahora tan acertadamente,
está la figura del sujeto político, política en el sentido de lo que tiene que ver con la comunidad. Cuán complicado es en el mundo contemporáneo, en la sociedad actual, en el sistema actual, que se pueda conformar un sujeto político con capacidad de acción, con capacidad de movilización, sostenible en el tiempo, cuando efectivamente el sistema lo que está, entre comillas, trabajando muy bien es al sujeto individuo. Trabajando al sujeto individuo, en la práctica se hace imposible la aparición de un sujeto político. El sujeto político, para que las personas que siguen el programa puedan entenderlo mejor, no sé, la idea que podía tener Carlos Marx del proletariado, ¿no? Bueno, es un sujeto político con capacidad de impulsar un cambio, de una innovación, una transformación, ¿no? Ese es un ejemplo de sujeto político. Claro, en la medida en la que lo que hay son sujetos individuos, que además lo que aspiran es, permíteme que utilice el término, egoicamente, encerrado en su ego, diferenciarse del resto, la posibilidad de articular un sujeto político se desvanece, ¿no? De ahí las dificultades, lo cual no significa que no haya alternativas, que lo hablaremos, pero estamos también haciendo una serie de reflexiones que lo que están poniendo en evidencia son las limitaciones que a la hora de plantear alternativas tenemos delante, lo cual no significa que no haya alternativas, sí, pero tenemos que ser conscientes de que esas limitaciones están ahí, sí, y las dificultades serias de articular un sujeto político movilizador e impulsor del cambio es una evidencia.